Hola. ¿Estáis preparados para Pechacucha? Aplaudir, por favor. Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Pechacucha, edición número 7. ¿Esos aplausos, Luis? ¿Son esos? Bueno, ya estáis en la red. Por cierto, es la primera vez, gracias a Luis, un aplauso a Luis, que estamos en streaming. ¿Cuánta gente nos está viendo? ¿Se sabe? Se puede saber. 10, 5. En Facebook no se sabe tampoco. Eso es. Bueno, sabremos en breve. 6 personas en Facebook. 6 personas. Chicos, mandad WhatsApp que la gente nos ve en Facebook. Por favor, a ver si llegamos a 7, ¿vale? Bueno, como bien sabéis, Pechacucha es un formato especial de charlas. Ahora haremos la presentación oficial, creo que sigue en inglés, no lo hemos traducido, en la que estas personas que están aquí a mi izquierda van a estar solos ante el peligro durante 20 diapositivas, 20 segundos cada diapositiva. Antes de seguir hay que decir que el alma mater de este evento, Oli, que está aquí en la foto, ha sido madre recientemente, hace aproximadamente un mes, junto con Carlos, su marido. Este es el recién nacido. Gente aquí presente, no voy a mirar hacia esa persona, ha querido llamarlo Pechacucho. Afortunadamente los padres han elegido un nombre más acorde y le han llamado Javier. A Joni le gustaría estar aquí, pero bueno, evidentemente tiene tareas más importantes a las que dedicarse. Por favor, un aplauso para Joni. Esto eventualmente en español y en inglés. Yo no voy a hablar en inglés, así que hoy lo haremos todos los estudiantes.
Si alguien quiere venir aquí y hacer la versión en inglés o en alemán, es bienvenido o bienvenida. Con francés también me vale. ¿En qué idioma? En gallego también me vale, es muy divertido. Creo que ahora viene el vídeo, ¿no, Fer? Detector is a Japanese word for chit-chat, and is the name of a presentation format created in Japan in 2003 by abstract artist Mark Dyson. Two architects looking for ways people could share their work quickly and simply in public. Since then, the ideas spread to over 700 cities around the world. For every picture night, creative thinkers come together and share their ideas with only 20 images showing for 20 seconds each. Detector, a fast, fun format. Find the location, join the conversation. Bueno, más o menos ha dicho esta presentación, que ya no recuerdo cuándo es la primera vez, que se empezó con un conjunto de arquitectos que veían que hablaban demasiado y dijeron, ¿cómo limitamos a esta gente a que hable hasta aquí? Y que no les digas, chicos, 10 minutos. Sí, pero déjame seguir un poco más. Entonces inventaron esto en Tokio, creo que fue en el 2011, seguro que me da falta, y desde entonces, como habéis visto aquí en esta presentación, ha ido creciendo por el mundo. Por lo que leí ayer en internet, ya está por 1090 ciudades del mundo. Santander, como bien sabéis, empezó hace aproximadamente un año y medio. Bueno, lo que os decía, ¿no? Ya estamos en 1091 ciudades del mundo. Mi objetivo es, ya lo sabéis más de uno, llegar al Centro Botín. Aquí somos un grupo encantador, me siento como en casa, un espacio pequeño y bien habitado, pero la idea es que lleguemos a ser cientos disfrutando de un evento de Pesachúcha. Así que bueno, con vuestro apoyo lo conseguiremos. Como veis aquí, estamos en las redes sociales, tenemos Twitter, tenemos Facebook, hay gente viendo en Facebook. Cuando lleguemos a 10 nos avisas, ¿vale? Aviso. Y si llegamos a 20 ya, cerveza para el que levante la mano, el primero que levante la mano. Tengo una economía limitada. Si digo para todos, me arruino. Esta es la página web de Pesachúcha, en la que podéis ver que gracias a Carmen, nuestra artista, ¿está por aquí Carmen? ¿No está? Bueno, igualmente, un aplauso para Carmen. Carmen es parte del equipo y es la creadora del póster de Pesachúcha desde ya 3 o 4 ediciones. En esta ocasión ha conseguido... Somos 11. ¡11! ¡Bien! Uno vale. No, dije 20. A 20. Vale. Muy rápido, muy rápido. Bueno, igual luego compartimos una cerveza. Hemos llegado a la página principal con el póster de Carmen. Si queréis entrar a Pesachúcha, veréis que todas las escenas están grabadas. Incluye la que dio Fer, la que dio Luis, la que dio Alberto, incluso hasta la que di yo. O sea, tenéis todo ahí grabado. Para verlo grabado, gracias a Alberto, por cierto. Un aplauso a Alberto. Bueno, y un poquito de publicidad, por favor. Pesachúcha tiene su aplicación en los iPhones, no sé si ya ha llegado a Android, ya dejé de buscarlo. Entonces, los propietarios de un iPhone podéis bajar esta aplicación, creo que por aquí alguien lo va a hacer, y podéis disfrutar en vuestro pequeño aparatito de 600, 700, 1000 y pico euros, lo que corresponda. Llegamos al evento de hoy, ya en breve dejaré de hablar y hablará quien tiene que hablar. Esta edición, 1 de noviembre, es la edición especial de Halloween. Halloween fue ayer, ya sé que a algunos se les trató, incluso por ahí fotos en Facebook, Twitter, estados en WhatsApp, etc. Y aquí tenemos a las personas que han decidido enfrentarse a todos nosotros. Tenemos a Ismael, a Pilar, a Pelayo, a Javier, a Nancy y a Inma, que están aquí. Un aplauso para ellos, por favor. Llega el momento de la suelta. Y empezamos, si no hay preguntas, por Ismael, te puedes levantar, por favor, que ha llegado tu momento. Voy a leer, porque tengo una memoria limitada. Carmen, luego lo miramos, ¿vale? Con la memoria. Espero que ya esté todo en el grupo. Bueno, pues Ismael
Él es tanto de toda la vida, ¿verdad? Ismael es astrofísico y estudia cómo se forman y evolucionan las galaxias. Su trabajo, dice él, que le permite unir tres de sus grandes pasiones: la astronomía, entender cómo funcionan las cosas y viajar. Él, por cierto, es andaluz. ¡Ole! ¡Ole! Sus aficiones, luego nos contará un poco si quiere, son el cine, el surf y, sorpresa, a mí me sorprendió, las plantas. ¿Las calabazas? No tanto. Su sueño es poder viajar por el mundo para descubrir y conocer diferentes culturas. Ismael, como he dicho, andaluz de nacimiento, va a aprovechar que está en Cantabria desde hace muy poco. ¿Cuánto tiempo? Necesito 2. 2 meses. 2 meses y ya has caído en Pechacucha. Sí, como lo dice. Un valiente. Bueno, pues en estos 2 meses ha investigado sobre el origen Z de Pechacucha y nos lo va a contar ahora. Así que, todo tuyo. Hola, buenas noches, soy Manuel García Benetti y os vengo a hablar del origen celta de Halloween. Yo soy de Palma del Río, un pueblecito de Andalucía, y me ha parecido este evento una genial idea para indagar un poco en el origen celta de esta festividad. Yo soy astrofísico, trabajo en el IPCA y trabajo en galaxias activas, que son galaxias con un agujero negro en su interior. Aquí os muestro diferentes imágenes de astrofísica relacionadas con Halloween. Ahí os muestro un cúmulo de galaxias que emite rayos X, que es forma de carabela, una nebulosa que tiene forma de fantasma, o esta nebulosa que tiene forma de cabeza de bruja, y está ionizada por una estrella supergigante que hay en su interior. Estas dos nebulosas, la de la derecha con forma de cabeza de fantasma, como podéis ver, y aquella de allí con forma de araña roja, tiene en su interior una estrella binaria y forma esta espectacular forma que parece una araña. Pero aquí he venido a hablar de Halloween, entonces quiero empezar haciendo hincapié en Hollywood, la maquinaria de marketing que ha hecho posible que la gente piense que Halloween es estadounidense. Halloween ha conseguido con Hollywood hacerse ese marketing y quedarse y adueñarse con cultura y diferentes hitos de la humanidad que no son suyos. Como por ejemplo pasó con la Segunda Guerra Mundial. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, cuando acabó, se hicieron encuestas y la mayoría de la población pensaba que los rusos fueron los que más contribuyeron a la caída de los nazis. Sin embargo, en 2004 ya la mayoría de la población pensaba que eran los estadounidenses los que nos salvaron de los nazis. Esto lo hicieron gracias a la maquinaria de Hollywood. Algo parecido ha pasado también con la carrera espacial. Todo el mundo sabe que los estadounidenses pusieron el primer pie en la Luna, pero pocos saben que los rusos fueron los primeros en poner el primer ser vivo o el primer ser humano en el espacio. Entonces, bueno, con esto han generado una maquinaria de marketing impresionante y están generando y quedándose con esta cultura que no les pertenece. Pero aquí quiero hacer hincapié en Halloween. Halloween tiene más de 3.000 años de antigüedad y su origen es europeo, de hecho. El origen de Halloween es en los pueblos indoeuropeos que se expandieron por toda Europa, los pueblos celtas, y Halloween se llamaba Samhain. El Samhain era una fiesta del final era el final del verano. Los celtas usaban un calendario que se dividía en las diferentes épocas de la cosecha, y el Samhain era el fin de cosecha, el inicio de la época oscura, el inicio del frío. No era la única festividad que tenían los celtas, pero la fiesta del Samhain era una fiesta en la que los celtas creían que el mundo terrenal y el mundo espiritual se unían, que el velo que separa estos mundos era más permeable. Entonces, todos los difuntos que había durante el año pasaban al mundo espiritual ese día. Pero también, debido a que ese velo era permeable, las malas almas o los malos espíritus podían pasar del mundo espiritual al terrenal para hacerle la puñeta a estos celtas. Entonces los celtas, para evitar esto, de que fuesen a su casa a molestarlos, usaban diferentes rituales que, además de ahuyentar estos espíritus, ayudaban a sus difuntos a pasar al otro mundo. Para ello utilizaban fuego, danza alrededor del fuego, o ya se disfrazaban de Halloween, como hacemos ahora. También tenían la famosa calabaza, pero en lugar de calabaza utilizaban otros vegetales como el nabo, que rellenaban de carbón para ahuyentar a estos espíritus. Como les decía antes, no es la única festividad que hacían estos celtas, porque utilizaban todo el calendario
dividido en diferentes épocas de la cosecha, y otra muy importante era el Beltane. El Beltane era la época donde se anunciaba el buen tiempo, donde empezaba la época clara del año, donde llevaban al ganado a pastar a los campos. Y de hecho, estas festividades, tanto, bueno, paso porque si no llego, y entonces llegaron los romanos, ¿vale? Los romanos llegaron y conquistaron todo lo que pillaron. Aquí se ve el gran imperio romano con Julio César a la cabeza y llegó con su calendario juliano y dijo, este es el calendario juliano y estas son las festividades que vaya a celebrar. Pero claro, los druidas pensaron, si hacemos esto, perdemos nuestros orígenes. Entonces los druidas, que eran muy inteligentes, cogieron, hicieron su calendario celta y pusieron números romanos para que la gente colonizada entendiera el calendario. Aquí se puede ver un zoom donde se ve la época del Samhain que se celebraba y eran 3 días de duración. Vale, entonces con esto conseguían que estas personas colonizadas siguieran celebrando estas festividades. Pero llegó, aquí nos hemos topado con la iglesia, y estos sí que eran duros, ¿no? Estos que se quedaron con las fiestas paganas y además se las adueñaron. Entonces la iglesia primero cogió el Lemuria, que era la fiesta de los difuntos de los romanos, y la hizo el Día de Todos los Santos. Después llegó este hombre, que este me encanta, Gregorio III, destructor de fiestas paganas. Este cogió y se quedó y dijo, ¿tanto éxito hemos tenido con esto? Pues vamos a pasarlo del 13 de mayo al 1 de noviembre, total que más nos da, si no lo hemos inventado, ¿no? Entonces ellos cogían el Día de Todos los Santos, que en inglés All Hallows Day, y lo pasaron al 1 de noviembre, ¿no? Con toda la idea de cargarse el Samhain, que era el día 31, ¿no? Entonces la idea de este Gregorio era pasarlo ahí y que la gente dejara de llamar la tarde antes del Día de Todos los Santos, lo dejara de llamar Samhain y empezaban a llamarlo tarde antes del Día de Todos los Santos, All Hallows Evening en inglés, que se acortó en All Hallows Even y finalmente en Halloween. Y así es como consiguió Gregorio III cargarse Samhain y que esta festividad desapareciera. ¿Cómo llega este Samhain o Halloween a Estados Unidos? Con la emigración que hubo en Europa en torno a 1840 por la crisis, por la hambruna que hubo tan grande, sobre todo en la isla de Irlanda. Y como sabemos, este pueblo tiene orígenes celtas. Entonces ellos llevaron allí esta festividad. Lo más sorprendente de todo ha sido encontrarme que el Samhain sigue celebrándose en Cantabria bajo el nombre de Samhain y que tiene más de 3.000 años de antigüedad y se sigue celebrando, y que muchos colegios y ayuntamientos están poniendo toda la carne en asado para seguir celebrando esto. Es algo impresionante que tenga 3.000 años de antigüedad y se siga celebrando. Y quiero acabar esto diciendo a todos feliz Día de Todos los Santos, o no, porque igual lo cambian a otro día que les convenga más. Así que... ¿Has sufrido? Preguntas para el andaluz. Claro, quedado. Oye, ¿esto es Samhain de Cantabria? ¿Cómo lo has encontrado? Pues lo he encontrado buscando qué festividades había en Cantabria en esta época. Estaba buscando que tienen diferentes, o sea, celebran también cosas de brujas y otras cosas, pero he visto que este evento se llamaba Samhain y digo, voy a buscar un poco y era exactamente eso. O sea, es lo mismo y es impresionante que después de 3.000 años se siga celebrando, o sea, y está muy bien, porque es original. Sí, hay mucha gente que dice que esto lo hemos importado de los americanos y que todo Los americanos tienen un negocio increíble. De hecho, Halloween genera, creo que eran 9.000 millones de dólares solo en Estados Unidos. Si tenéis en cuenta películas y demás, solo con lo que la gente compra. Bueno, pues un aplauso para Ismael, por favor. Pasamos a Pelayo, por favor. Pelayo, algunos lo conoceréis, quizás no en cuerpo y alma, pero sí en voz y radio. Alma no sé si tienes, pero voz tienes. Los que escuchan Teiba FM lo reconocerán, los que no, quizás también. Según me ha concedido, desde el año 2004 hasta el 2008, produjo, dirigió y presentó diferentes espacios en la emisora Oír Radio. Yo no conocía hasta que lo contaste.
Durante ese tiempo, Pelayo además colaboró con la prensa regional y nacional en labores de reportero, articulista o crítico de cine. Cine te gusta un poco, ¿no? De ello vamos a hablar. De ello vamos a hablar ahora, vale. En el año 2008 comienza su etapa televisiva, o sea que la gente que ha visto la tele, en Bahía, pasando a formar parte del grupo Aquí, que la emisora produce, dirige y presenta programas de contenidos diversos. ¿Para adultos o para todos? Para adultos también. Para adultos también. En la medianoche. En la medianoche, muy de Halloween. Se llamaba Con 2 dedos. Un nombre que luego si quieres nos cuentas un poco en qué consistía. Así como, por lo que me has dicho, porque yo sé, también ha sido recientemente crítico cinematográfico en el portal Cinematográfico. Por lo que me ha comentado Pelayo recientemente, su versión de Pechacucha iba a ser un poco especial. Además, debo decir que Pelayo es un poco el alma mater de este evento, porque en Pechacucha, como he dicho por ahí, buscando alcohólicos y alcohólicas, siempre buscamos ideas. Y la idea de hacer un especial de Halloween fue de este caballero. Así que un aplauso ya solo por eso. Dicho esto, le dejo la palabra a Pelayo en colaboración con nuestro técnico. Bueno, Sí, a eso me refiero. Tengo que hacer una pequeña matización. Como ideólogo, como ha explicado Jonathan, me voy a permitir la tradición, depende de cómo se mire, de amoldar un poco mi presentación a un argumento, o sobre todo un concepto muy cinematográfico como es la voz en off. Así que esto está un poco amañado, entre comillas. Pero bueno, a cambio voy a hacer que todos vosotros, que estáis ahí muy tranquilos y muy serenos, pues participéis también de este evento de Pechacucha y alguien será la víctima, o en este caso el agraciado, pues llevarse un libro que se titula Abecedario del horror. Para ello, precisamente vamos a hablar de cine, de Halloween, pero no de películas que tengan que ver con la tradición de Halloween en el mundo del séptimo arte, sino todo lo contrario, películas que a mí particularmente me han sembrado una angustia durante los últimos años visionándolas. Si sois capaces de identificarlas, puede ser un buen plan para disfrutar este puente que tenemos por delante, ya fin de semana para algunos, y darle una oportunidad a algunas de esas películas que todavía no he visto, o recuperar algunas de las que seguramente consideréis ya clásicos, como lo hago yo mismo. Así que nada, voy a aprovechar también otro recurso muy cinematográfico, que es la versión original subtitulada, para, en estas tarjetas que yo tengo aquí, son los títulos de las películas. Si os sentís identificados con ellas, a cambio hay una coordenada geográfica que será la que luego os permita llevaros el regalo si los voces inocentes se dicen una letra y un número que corresponda con la credencial que hay tras este título de la película, que corresponde a las fotografías que vamos a ver. Lo único que vais a tener que hacer es salir hasta aquí para participar también del Pechacucha y del streaming que vamos a estar retransmitiendo en directo. Así que vosotros optáis si queréis tener también la posibilidad de llevaros este premio o no. Vosotros mismos. Yo voy haciendo versión original subtitulada o, en este caso, voz en off y el cine de Halloween. Nuestro repaso al cine de terror propio de estas fechas lo iniciamos saliendo de viaje, de puente concretamente, ya que este Halloween da paso a un largo puente. Es una noche a los sobresaltos, a los sustos, no pasa nada, no pasa nada. Mientras esperamos tienes que decir algo para... Pues he de reconocer que hay una película que vais a ver aquí, un fotograma, que a mí últimamente todavía creo que está en cartelera en algún cine de Cantabria, que os recomiendo. Puede ser un poco políticamente incorrecta, sobre todo porque rompe con los convencionalismos que tenemos atribuidos al papel y al rol de las familias, sobre todo a los padres y a las madres. Es decir, la mamá y papá es una de las películas que está aquí y puede ser interesante pues, si tenéis intención de darle... Cuando los niños, bueno, como en este caso la coordinadora de la Pechacucha de Cantabria, de Santander, pues ha sido madre, no sé, creo que todavía está en la tierna infancia. Luego ya cuando vaya creciendo quizás entre en otro tipo de instintos, muy propios de estas fechas. Como veis, si cerráis los ojos, se escucha la radio. Exactamente. Claramente. Muy propio, muy propio. Pero bueno, lo dicho, si os interesa alguna película y participar en el sorteo, aquí están, tenéis que ir a por ellas, ¿vale? Nuestro repaso al cine de terror propio de estas fechas lo iniciamos saliendo de viaje, de puente concretamente, ya que este Halloween da paso a un largo puente festivo para visitar a la familia, como estos dos hermanos, que sin embargo se cruzan con una criatura de las tinieblas,
Y por supuesto, como no podría ser de otro modo, hubo secuelas. En ruta hay que tener cuidado de qué desvíos tomamos, y si no, que se lo pregunten a esta familia, atrapada para la ocasión y para más INRI, en una zona restringida para nada más y nada menos que pruebas atómicas, habitada por mutantes, la genética de los remakes mejorando al original. O no, porque los originales conservan en ocasiones mucho y mayor encanto, sobreviven y como sus protagonistas adolescentes que de disfrutar de un concierto pasan a ser capturadas y vejadas por unos maníacos en un entorno tan hostil como un bosque. A veces para escapar hay que morir o aparentarlo hasta el final. Puede pasar que después de tanta desgracia y persecución uno se piense a salvo, que un alma caritativa te aloje en su casa y te prodigue todo tipo de cuidados, pero cuidado con los cuidados paliativos y mortales. La obsesión de una perturbada alimentada por la fama de un escritor y un dormitorio en el que reposar tumbado puede ser una tumba literal. De la literalidad a las dobles intenciones, no todos los presentes son regalos de buena fe, sino que se lo digan al bueno de Jason Bateman, que pasa de una velada feliz a una sonrisa enmascarada, de viejos conocidos a incómodos, me tomen todo. Se recomienda pensar doblemente antes de invitar a entrar en casa. Vigila quien llama, te lo tengo dicho, una sala de estar puede ser el lugar idóneo para actualizar las reglas del género. El slasher para adolescentes que marcó un antes y un después. Planteamiento, nudo y desenlace, la fórmula habitual, reconvertida en la mascarada del miedo y del grito. Las criaturas de la noche y su máster del horror. El diablo en persona o en espíritu o en flor, germinando en una Eva de turno para la filla de un perturbado seguidor de los rituales macabros. El cochecito Leré aparcado frente a Central Park. Algunos demonios viven dentro de la caja tonta. De lo políticamente correcto a la incontinencia social, de un desayuno familiar a una pandemia inexplicable, los progenitores a la caza y captura de sus retoños. Nicolas Cage se desboca por todo lo alto para reivindicar su papel. Lo hace como estrella que cuelga sus premios nada más y nada menos que en la pared. A veces los rincones del sueño no son lo que parecen, o lo que parecen son, pero uno los percibe de otro modo. Por los pasillos simétricos de un hotel, entre habitación y habitación, algo espeluznante está a punto de atravesar un laberíntico jardín, sujeto y mental, a lo inexplicable, a lo paranormal. De caracol, con calma, pero también sin pausa. Si buscas un retiro tranquilo, no todas las casas ofrecen lo que buscas, te lo estoy diciendo. Espacios secretos incomunicados, diálogos constructivos escalofriantes, la soledad, el aislamiento y el vacío autoinfligidos. Estaciones de término para vidas en vía muerta. Shh, silencio. Y no se rueda, o sí, pero cabezas. Desde la sala de máquinas o desde la habitación del pánico, según se mire, no digas ni mu, salvo que tú mismo rompas tus propias reglas y al mismo tiempo hagas saltar en pedazos el escapismo familiar ante los monstruos de turno. ¿Sueñas despierto? No te lo recomiendo, ni despierto ni dormido. Si caes en un sueño, por ligero que sea, le abres la puerta. Arde tu pesadilla más incendiaria al calor de la cuchilla más afilada. Apaga tu fase en REM con tus sueños más húmedos. Leyendas urbanas, realidad o ficción, por encima de todos los monstruos más aterradores o por debajo de tu cama. El hombre del saco ocupa un lugar privilegiado. Los cuentos infantiles pueden dar mucho miedo, sobre todo si cobran vida. Saca la oscuridad de tu cuarto. No te adentres en el empotrado de la puerta del miedo. En este cabárceno del horror hay también espacio para criaturas venidas a más, aquellas que han sido alimentadas por la taquilla y se han hecho su propio espacio. Se ha sido a base de posesiones, no podemos constatarlo con ningún expediente fehaciente. Lo que sí podemos asegurar es que se reflejan como nadie en el espejo de lo monstruoso. No todas las historias de terror tienen la misma raíz, algunas son reales. Los rifles norteamericanos se pagaron con vidas y los espíritus de los muertos vinieron para cobrarse su deuda. Un laberinto con una única entrada y ninguna salida, pero con un invernadero mustio y poco florido para cualquier tipo de tumba. Cuando parecía que lo teníamos hecho, un momento de relax. Pues no, ni siquiera en una casa rural, jodido gran hermano. Entorno experimental acotado con una posible vía de escape en el ascensor. Eso sí, no te puedes ni imaginar
En esta muestra del terror, la inocencia del unicornio blanco a la mierda empapada en rojo sangre. Ya de por sí oscuro y lúgubre, ¿a quién se le ocurre bajar al entresuelo? Lo único que puedes hacer es achicar agua, o más bien hacerte agua, sobre todo si la excursión de turno a casa ajena te depara una sorpresita de mal gusto. Oye, que pese a todo puede ser gente maja y dispuesta a la integración. Stranger Things, sí, lo mismito, no te digo. ¿Que pensabas que no se podía caer más bajo en una noche como esta? ¿Ah? Pues eso, cloacas y alcantarillas. El circo ha llegado a la ciudad y ha venido para quedarse, o al menos para dejar suelto a su payaso. Jovenzuelos y jovenzuelas, las chuches, digo, los lobos. Aunque las películas del género, como cualquier otra, están sujetas a las desbordantes imaginaciones de los guionistas de turno, vamos a decantarnos en esta ocasión por un doble final, como doble camposanto, por el día precisamente de Todos los Santos, animal e indio, vamos, el típico camino a la reencarnación más pura, todo muy de cine. O podemos tirar del empoderamiento de la protagonista de turno aquí junto al 5 veces mentado Wes Craven y al 4 veces nombrado Stephen King, y a su mano, volviendo al inicio y cerrando el top de la noche, Alexandre Aja. Mi cine favorito, el francés, pone máxima potencia a la corriente eléctrica y el acento sobre la I a los maestros del terror y a esta noche de Halloween. Esta última es mi favorita, así que espero no tener suerte. Ahora necesito una persona inocente, como no soy yo. Entonces voy a dejar a Jonathan que escoja la letra. No, inocente no, que tengo yo un papel. ¿Sí? Yo no. Bueno, pues alguien que no tenga y que quiera participar. No soy inocente. Pues, bueno, inocente no lo sé. Ah, vale, no. Aquí, abajo. Necesito que alguien diga una letra de la A a la... Bueno, A, E, I, O, U, una de las vocales. La U. Bueno, la U ya está. Ahora alguien que diga un número del 1 al 4. ¿Cuál? 4. Pues si tenga el U4, ha ganado. Detrás, abajo. Ahí está. Ah. Me toca salir aquí a decirme, a coger el libro y al final de la escalera. Bueno, al final de la noche se lleva un premio, tampoco está mal. Que se me olvidaba. No. Preguntas para la radio, para el radio. Alberto, pregunta. Sí, a mí me gustaría preguntarte por qué has escogido esta película, Un lugar tranquilo, que me gusta. Pues porque el planteamiento y la premisa de la historia está muy bien, la presentación de los personajes también está muy bien elaborada en su comienzo, y sin embargo me defrauda un poco al final de la historia cuando rompe incluso sus propias reglas, ¿no? Que era lo que contaba un poco en la voz en off. Aunque parezca mentira, todo lo que se cuenta en la voz en off relacionado con las películas tiene mucha justificación. Parece que es un poco aleatorio, pero no. Me pareció un poco falsa, es el término más apropiado en el día de hoy, pero no me pareció demasiado justo con el espectador que el propio director cambiase un poco las reglas del juego sobre la marcha, ¿no? Es algo que en lo que incurren muchas veces los cineastas y que no me parece legítimo para con el espectador. Yo creo que me acabo de lanzar un poco piedras, pero bueno. Creo que ahora lo voy a compensar. En parte. Vale. ¿Más preguntas para Pelayo? La que me he quedado yo es Alta Tensión y es una de mis películas favoritas de todo diría de las últimas décadas en lo que se refiere al cine de terror. Personajes femeninos, que ahora está en boca de todos el empoderamiento. Ejemplo más también de que en el cine de acción y de terror las mujeres también han sido justas defensoras de su propia identidad de momentos complicados. Yo tengo una pregunta. ¿No te parece que el cine ahora abusa demasiado de sangre y tripas en lugar de dedicarse más a las escenas de miedo, terror, suspense? Hollywood. Sí, coincido contigo en ese criterio, ¿verdad? Pero también es cierto que hay muchas películas que no recurren a eso. Sí. Esta es particular, sí. No voy a decir que no, pero esta es particular. Pero
hemos visto algunos otros casos en los que no precisamente es. De hecho, hemos visto algunos ejemplos en los que el cine psicológico es mucho más importante que el cine efectista. ¿Alguna pregunta más? Pues un aplauso para Pelayo. Y aprovechando que Pelayo está aquí, le he pedido que haga la parte en inglés y que presente a Nancy. Lo del inglés lo vamos a dejar aparte. Lo del español sí. Creo que es una compensación que a la hora de ser un poco negociador de esta edición, como ideólogo de la misma, pues me va a tocar presentar un poco la gala y en este caso otros compañeros que también van a dar el salto al vacío y presentar sus propias historias relacionadas con Halloween aquí ante todos vosotros. Tenemos con nosotros a Nancy González, que bueno, es mexicana, un país que tiene unas raíces precisamente muy asentadas sobre este mismo territorio, de la vida y la muerte. De hecho, uno de los títulos de mayor éxito reciente de nuestra taquilla ha sido Coco, que viene precisamente un poco toda la historia que ella nos va a plantear con lo que relaciona el mundo terreno, el mundo espiritual o metafísico y la tradición que hay en México entre la vida y la muerte. Pues un aplauso para ella. Bueno, como ya comentaron, yo voy a hablar un poco del Día de Muertos, que como la antecesora ha dicho, ha tenido un repunte con la película de Coco, que explica un poco esa historia que está detrás del Día de Muertos en México. Y básicamente el Día de Muertos se remonta a la época prehispánica. Es una costumbre que viene desde nuestros antepasados como mexicanos, donde las creencias... ¿Lo pongo ya? Sí, ya. Es que has cogido la revilla y... Bueno, yo voy a presentar los vamos. Bueno, como comentaba, es una tradición que viene desde la época prehispánica. Antiguamente, la concepción de dónde iban las personas que fallecían no era como en la fe cristiana, que bueno, tú mueres, te vas al cielo si eres bueno, o mueres, si eres malo, pues te vas al infierno. Es completamente diferente. El destino de la gente que fallecía recaía en su forma de morir. Por ejemplo, las mujeres que morían en parto acompañaban al sol desde el atardecer hasta el ocaso. ¿Por qué? Porque los aztecas consideraban que la muerte en parto era una batalla. Entonces, bueno, ese era el destino de la gente. Ahora bien, por ejemplo, los guerreros que morían también en batalla, también acompañaban al dios Sol desde que amanecía hasta su punto más alto. Bueno, entre otras costumbres, ¿qué pasaba con la gente que fallecía de manera natural? Ellos tenían un lugar especial al cual acudían, que era el Mictlán. Y este es una especie de inframundo que tiene una serie de etapas que el muerto tiene que cruzar para poder descansar su alma. Y bueno, el Mictlán está regido por dos dioses, que es el dios Mictlantecutli y Maiztlantecíhuatl, que son el señor y la señora de la muerte. Y bueno, a través de una peripecia de estos niveles que pasan, lo que es por ejemplo un camino, ríos, montañas, desiertos, hasta pasar esos niveles pueden descansar sus almas. Ahora bien, con la llegada de la conquista de los españoles y también la conquista religiosa, estas tradiciones llegan a tener un choque cultural muy grande. Pues los evangelizadores en ese tiempo, ahora sí que les contradice mucho estas costumbres y tratan de mitigarla y extinguirla. ¿Por qué? Porque no comparten esas creencias con los pueblos indígenas. No obstante, algunos frailes que son bastante cercanos al pueblo indígena se dan cuenta de la carga emocional que esta celebración tiene para los indígenas y ven un paralelismo entre la celebración de Todos los Santos con el Día de Muertos. Entonces hacen una mezcla de ambas culturas, que es lo que hoy conocemos como el Día de Muertos. Ahora bien, una de las características del Día de Muertos, bueno, es toda su parafernalia que conlleva la celebración. Por ejemplo,
se realizan lo que son altares de muertos que tienen elementos característicos propios. ¿Qué son? Bueno, pues son altares, la celebración se hace en dos partes. Una, en un altar de muertos que se hace en las casas de las personas que han fallecido, y otra en los cementerios. Los altares de muertos, por ejemplo, tienen elementos que son pues un arco de flores que simboliza el pasaje entre los muertos y los vivos, elementos como el agua, que significa, bueno, el elemento del agua es pues bebidas para las personas que regresan hacia este mundo, comida favorita de las personas, su bebida favorita. El aserrín, por ejemplo, que ya es una parte de una costumbre cristiana que simboliza en que polvo eres y en polvo te convertirás. Las típicas, bueno, el pan de muerto, que es un pan elaborado con sabor a naranja, que tiene unas características como huesos. Las calaveritas de azúcar, que es, yo creo que uno de los símbolos más importantes ante el mundo que representa a México. Y bueno, toda esta parafernalia, como pueden ver, este es un altar de muertos, tiene su arco, tiene su papel picado, que generalmente suele ser de color amarillo, que significa la pureza, y el morado, que significa el duelo. Y bueno, como pueden ver, ya es una mezcla entre pues, la religión cristiana y las costumbres indígenas. Como pueden ver aquí, también la parte de la celebración se hace en el cementerio. La gente acude por la noche, pasa ahí toda la noche, lleva comida a sus difuntos, lleva bebidas, les adorna sus tumbas, se ponen a charlar con ellos como si estuvieran en vida. Y esta celebración, más que un momento del duelo, es un momento para agradecer a esas personas, un momento para agradecerlos que del otro lado de la vida están intercediendo por nosotros. Y bueno, en distintas regiones de México se celebra esta festividad, como lo pueden ver. Y bueno, un dato curioso es que, por ejemplo, la Catrina, la famosa Catrina que todo el mundo conoce, no tiene nada que ver con la celebración del Día de Muertos. Es una creación del diseñador Guadalupe Quesada, que hace referencia en el siglo XIX a aquellas mujeres mexicanas que reniegan de su antepasado indígena y las toma como mujeres elegantes. Catrina, ¿qué significa? Viene de la palabra catrín, que es una persona elegante. Entonces hace referencia a que las personas mexicanas de origen indígena reniegan de su parte, pues, ahora sí que cercana al pueblo. Ahora bien, ¿qué pasa ahorita? Bueno, una de las costumbres que se hace en México es crear, por ejemplo, versos en versión de rima, generalmente dedicados a personas vivas, en las que indicas cómo va a morir, cómo la parca va a venir por ellos. Es una forma jocosa de reírse de la muerte. Y en la actualidad, bueno, la cuestión cultural en México varía mucho entre las ciudades. Por ejemplo, las grandes ciudades, el Día de Muertos es más una celebración cultural más que una celebración espiritual y de cercanía. Y bueno, no obstante, bueno, qué rápido. Y bueno, a grandes rasgos es una celebración que nos pone en un contexto muy cercano con aquellas personas que se han ido. Una forma de agradecerles, una forma de pasar un poco el duelo y saber que siguen ahí con nosotros. Y como lo ven, o sea, es una celebración que ha sido, es y seguirá siendo para los mexicanos parte de nuestra cultura. Gracias, Nancy. ¿Alguna pregunta para Nancy para el Día de Muertos en México? Sí, yo tenía una. La película de Coco, como mexicana, ¿te pareció que representaba bien el Día de los Muertos o estaba equivocado? La verdad es que es una película que se ha estudiado bastante las tradiciones de México, cómo lo viven en los pueblos. La verdad es que es una película muy cercana a cómo lo vivimos. ¿Más preguntas? No sé, perdón, no sé si has dicho en algún momento en qué momento inventaron el personaje de la Catrina. En el siglo XIX. Pues nos tienen engañados, ¿eh? Sí, sí. Bueno.
para que la gente haga lo que quiera hacer. Durante los próximos 15 minutos tenéis libertad. Luego, todos aquí. Hasta ahora. Se ha oído bien por el camino y lo que Ahora mismo
familias muy simpáticas. Querido público, aquí presentes todos, se hizo el silencio. ¿Puedo hablar? Me han dicho que desde allí se me escucha. ¿Se me escucha desde el fondo? Es que he estado acatarrado y mi voz ha estado un poco en cuarentena. Así que me disculpáis, o me disculpo. Bueno, pues seguimos. La segunda parte. Empezamos por alguien de la casa, por Pilar, que ya estuvo en ¿qué dice Pechacucha? Segundo. En el segundo Pechacucha ha decidido repetir, o sea que tan difícil o tan malo no es esto. Como lo conozco mucho, voy a leer lo que me ha dicho, ¿vale? Bueno, pues Pilar lleva la divulgación científica del proyecto, ¿cómo dices? ¿Atena o Acina? Acina. Acina. Trabajo que compatibiliza con el de profesora de secundaria. Según ella, muy inquieta, digo según ella porque yo no lo veo, lo de inquieta, aprender de todo y de todos es su motor vital. Nunca dice que no a un buen paseo con la familia o con los amigos y su gran afición es la música, clásica o moderna. Tanto que siempre está controlando algo, porque no te he escuchado controlar nada, y en cuanto puede toca la guitarra. ¿Qué te la tocas? No sé qué tal. Muy bien. ¿Alguien ha escuchado tocar la guitarra? ¿Y qué tal? Muy bien, bueno. Los maridos y amigos no pueden opinar. ¿Hay varios o qué? Muchos años. Familiares, tampoco. Bueno, su más reciente afición son las redes sociales. ¿No estás mal? Me ha dado por ahí. Me ha dado por ahí. Bueno, vale, pues bienvenido a las redes sociales. Vampiros, fantasmas, brujas, zombies, todos se ponen de acuerdo en Halloween para darnos la tabarda. Eso es lo que tú sufres en Halloween. Sufro mucho. Sufres en Halloween, vale. Bueno, Pilar nos quiere dar un vistazo un poco diferente, una visión más científico-empírica, astrofísica del evento, ¿no? Pero en clave de humor. Así que yo dejo de decir cosas y va a hablar Pilar. Muchas gracias. Vale. Yo lo que quiero es daros una visión diferente de Halloween de la habitual, que es Halloween visto por los ojos de una física, que soy yo. Primero quiero decir a este físico tan conocido, Sheldon, que lo que nos dice es que los físicos nos conocemos de todo lo que hay en el universo entero y lo que contiene, por lo cual creo que puedo hablar de estos temas de Halloween. Ahora un poco de seriedad, por favor, que va a hablar la física. Vamos a definir la física como las ciencias naturales que se encargan del estudio de la energía, la materia, el espacio-tiempo y la combinación de ellas. Lo que voy a hacer es unos cuantos elementos, porque no me da tiempo a todos, de Halloween, los voy a estudiar desde estos 3 puntos de vista. Voy a empezar por los fantasmas, un clásico. Los fantasmas son gente etérea, que tú lo notas, que está, pero no está. Los más famosos, pues por supuesto, lo de los castillos de Escocia, y de ahí, lo siento, pero han ido degenerando hasta nuestros días. Toda una lástima de cómo vemos hoy en día los fantasmas, de lo que han sido antes. ¿De acuerdo? Voy a verlos desde el punto de vista de espacio-materia. Por ejemplo, el fantasma de la chica de la curva. ¿Qué pasa con la chica de la curva? En esa curva que tuvo un accidente, se mete en tu coche y te dice, cuidado, cuidado, vamos a ver. Espacio-tiempo. O estás en la curva o estás en el coche. Curva o coche. Yo física no lo veo. No puedes estar en 2 sitios a la vez. Veamos la materia. Los fantasmas, tú los tocas, no, son intangibles, los sientes, los notas, intangibles. Brian Cox, que es un divulgador de física muy conocido de la BBC, nos dice que si los fantasmas no tienen materia, son todo energía. Vale, yo no lo voy a contradecir y aquí lo tenemos en el wiki. Pero si son todo energía, el mismo Brian Cox ha afirmado en la tele, que fue un escándalo, los fantasmas no existen. Porque él, que trabaja en el CERN, y los del CERN son muy listos, como muchos en el IFCA, bueno, pues la gente que trabaja en el CERN dice que tiene los mejores detectores de energía. Si hay energía en los fantasmas, lo tenían que haber visto ellos, y no lo han visto. La realidad es que es un engaño que hacemos en la mente. Han conseguido en la Universidad Politécnica de Lausana reproducir esa sensación de ver que hay alguien ahí que no eres tú. El cerebro lo engañamos, la distancia y esas percepciones. Luego, lo siento, yo opino como Brian Cox, no existen. Está aquí, en nuestro cerebro. Vampiros y vampiresas, otro clásico de Halloween. ¿Quién no se ha disfrazado de vampiro?
Empezamos por este, que fue de verdad. Fue una persona muy sanguinaria. De ahí, Bram Stoker se inspiró para su novela de Drácula. Y tenemos este Draculín que da miedo y este que rompe corazones, pero poco más, ¿eh? No da ningún miedo. Vamos a ver el tema de la energía. ¿Por qué no se reflejan en el espejo? La física lo contradice. Cuando tú ves a alguien es porque refleja la luz. Si se refleja en un espejo es porque tú le ves, va al espejo y tú lo ves. No puede ser que lo veas y no lo veas en el espejo. La física esto, lo siento, pero nos dice que es imposible. La materia es más divertida, porque resulta que tenemos pues un Draculín de este pelo y se nos convierte en algo de 25 centímetros que va a volar, que es un murciélago. Imposible. El principio fundamental de la mecánica cuántica nos dice, Pauli, que no podemos tener dos partículas en el mismo sitio. Es imposible. Algo así, que es algo así. No, así, así. Y en el espacio-tiempo, estos vampiros son listos porque se quedaron atascados en el tiempo cuando eran guapos. No crean, guapos, ¿vale? Y luego encima se convierten en murciélagos, salen volando y siempre cogen a las bellas plebeyas, siempre las guapas, y las invierten en sus víctimas y sus esclavas. No eran tontos. Pero ¿qué pasa? Hay una teoría, este señor Juan Gómez Alonso, neurólogo, estudió el tema del vampirismo y observó que en la época del medievo hubo una epidemia de rabia. La rabia la pueden contagiar tanto los perros, los lobos, como los murciélagos. Y los síntomas de los enfermos de rabia son similares a los que se describen en los libros respecto a los vampiros. La momia. La momia no tiene el caché que tienen el resto, porque la momia es de 1923 cuando se descubrió la momia de Tutankamón. No tiene el mismo encanto. Estos señores vendados, da miedo. Este no. A mí no me da ningún miedo. ¿De acuerdo? Aquí voy a juntar los tres conceptos, energía, materia y espacio. Resulta que dio la casualidad que el que descubrió la momia de Tutankamón murió. Su hermano murió. El que abrió el muro murió. La secretaria murió. El padre de la secretaria se suicidó. ¿Qué más quiere la prensa para sacar el boom de Tutankamón? Pero la momia es que no mató a nadie. Ella no mató a nadie. Todos murieron de muerte pues por una picadura, por una garra. Entonces no había penicilina y fueron por causas naturales. De las 53 personas que estuvieron, solo 8 murieron. La momia no mató a nadie, por favor, señores. Entonces, ahora vamos a hablar de las brujas, ¿de acuerdo? Todos pensamos en las brujas, las que van en escoba, las pobres viejas, feas, con sus verrugas, con sus lobos, con un final no muy feliz, porque las quemaban. Pero estas dos, ¿pero qué hacen, alma cándida? ¿Pero no sabes que te van a quemar? Bueno, ¿de dónde sacaban la energía estas mujeres? Eran mujeres independientes de la época del medievo. Mujeres que no se casaban o no tenían hijos y iban a vivir en al bosque y de ahí hacían ungüentos y cosas para curar la salud de la gente que venía a ellos. Y de eso vivían. Eran mujeres, pues, de ahora, energéticas. Cierto es que la alquimia fue prohibida en la época medieval por estar junto con las brujas. Vamos, que las brujas eran las químicas que tenemos hoy en día. Lo siento. Es lo que hay. Cogían bayas, y con ello hacían sus ungüentos y sus pócimas. Y así es como ellas sobrevivían vendiendo estas. ¿Volaban o no volaban? Espacio-tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que tenían era un sistema de control de calidad un poco curioso. Todos sus ungüentos lo probaban en ellas. Por eso, bueno, pues muchas de ellas lo que hacían eran alucinógenas, muchas morían envenenadas y otras, pues volando en escobas. Es lo que tiene tomar estas cosas. Quería haber hablado de muchos más monstruos, pero no me da tiempo. Lo que sí quiero terminar es diciendo que aunque yo no creo en las melgas, a ver las ailas. Muchas gracias. Preguntas a la física. ¿Todo ha quedado claro? Clarísimo. Ahora hay examen de física. Física y monstruos. ¿Cuánto es la recuperación? Y Halloween. Hay una parte que no me ha quedado clara, la de vampiro convirtiéndose en murciélago. Imposible. Si el murciélago va muy rápido. Relatividad. Bien, me ha gustado.
Hay que ir muy rápido, Todo se pero... convierte en energía. ¿No? ¿Alguna otra pregunta? ¿El hombre invisible? El hombre invisible, pues no me da tiempo a mirarlo, pero seguro que es algo de aquí del coco. Pues nada, Pilar, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir hablando de criaturas y ahora tenemos con nosotros al quinto rockstar, que es Javier Corbe. Es administrativo, por lo que tengo entendido. Vive en Cuba, eso que quede claro, ¿no? Porque eso lo ha dejado remarcado. No sé si allí hay muchas criaturas extrañas de la noche y demás. Todos los vecinos. Pero es aficionado a una criatura en particular y eso ya no es hermana, como son los murciélagos. En mi caso más por la que llevo en mi camiseta, que es mi superhéroe favorito, con lo cual no sé si voy a tener oportunidad de descubrir alguna cosa más que no supiese ya sobre él. Pero no es la única criatura de la que vas a hablar. Creo que vas a hablar un poco de ese ideario colectivo que tengo un poco relacionado con la fauna. Con los murciélagos principalmente, pero bueno, sí voy a hacer un poquito de alusión a la parte de fauna. Pues nada, Javier y un aplauso para él. Bueno, como investigador de los murciélagos en Cantabria, dentro de un grupo en el que estoy, pues me llama mucho la atención el ver cómo en todos los carteles y demás siempre aparecen, entre otras cosas, murciélagos. Incluso dentro del cartel de Pechacucha, encima había los murciélagos. Entonces un poquito el tema de mi charla va a ir enfocado en por qué al murciélago se le considera una criatura terrorífica, con otro compendio de ellas, como pueda ser el cuervo, como pueda ser la lechuza, que claro, como vuela de noche y es algo así, algo blanco que se ve, tema fantasmagórico, el gato negro, mascota de las brujas, el sapo utilizado en sus pócimas, pero como el murciélago a la versatilidad ninguno, que empieza ya en el Antiguo Testamento, cuando Moisés dice que está terminantemente prohibido comer animales impuros como los murciélagos y las abubillas. O sea, ya estamos hablando de 3000 años antes de Cristo, y también en el Levítico lo incluyen como dentro de los aves abominables, porque los consideraban aves. El antiguo Egipto no tenía una visión tan mala de los murciélagos, decían que daban así como un poquito de suerte, pero un poquito tema misterioso. Por sus costumbres nocturnas, creían que tenían una vista extraordinaria, que veían de noche como nadie y acompañaban a los dioses acompañaban a las almas al Hades y utilizaban ungüentos con pócimas que hacían de ellos para curar los ojos. Los griegos fueron más prácticos. Los griegos decían, este es un animal que es un ave que tiene pelo y da leche y mamar, esto es un animal falso, esto es un animal de doble cara. Pero tampoco veían lo malo que se ve ahora. Antigua Roma. En la antigua Roma, supersticiosos por excelencia, tenían su propio Halloween, que era en la Lemuria, adoraban a los dioses lares y respetaban y tenían miedo a los larvaes o lemures nocturnos, fantasmas de asesinos, y que los murciélagos les acompañaban. Empiezan ya en determinadas obras de arte, a partir del Renacimiento, Medioevo, a poner alas de murciélagos a Lucifer y a todo lo que tiene que ver con lo malo. Cuadros de Goya, cuadros de Durero, o sea, muchísima gente, artista, y también, tampoco es que no solo en el cristianismo, sino tampoco han tenido muy buena imagen dentro de otras culturas como la africana de Copopoguagua, que era un murciélago que violaba a los hombres, Camazot, que era un murciélago azteca que acompañaba a las ánimas. Incluso hoy en día se cree que un murciélago clavado en la puerta en pueblos de Castilla da suerte. Factores que intervienen en esto y que la gente no ha entendido nunca. Los murciélagos creían que veían de noche, pero no se ven de noche. Se guían por un sistema llamado sonar, que se ha sabido en el año 1938. Se ha sabido en el año 1938. Y también los hábitos que tienen como refugios. La mayoría de ellos habitan en cuevas y habitan en fisuras. Y utilizan lugares que la gente da miedo de noche, como puedan ser iglesias antiguas, nichos de cementerios, cuevas y habitáculos y construcciones en ruinas, como pueden ser las catacumbas. Por eso los romanos les consideraban totalmente impuros. Se les consideraba también acompañantes de las brujas.
ellas, como adoradoras del demonio, también decían que se podían convertir en murciélagos. Pero claro, todo tiene su cosa. ¿Y por qué? Porque en los rituales que hacían las brujas encendían fuegos, los fuegos atraían a las polillas y las polillas atraían a los insectos. Nada más, no hay nada más de qué hablar del tema en cuanto a brujería. Otro aspecto que tampoco nos ha ayudado mucho es pues el Conde Drácula. El Conde Drácula, el vampiro que quizás sea la parte más negativa que tiene el murciélago. El Conde Drácula se convierte en vampiro, como dijo antes nuestra compañera, chupa sangre, se alimenta de las noches, se convierte en varias criaturas, pero claro, tiene un porqué también. ¿En qué se basa Bram Stoker para esto? Pues en hechos reales, como que los murciélagos se alimentaban de la sangre de los caballos y de los soldados de que fueron a las conquistas de las Américas, de los vampiros que hay allí, y también se dice que se basó en la leyenda de Vlad Tepes, el empalador, que decían que mojaba, en la leyenda decía que mojaba el pan en la sangre de sus víctimas y se lo comía. Hacemos un compendio general de todo y tenemos una criatura maligna que se representa en carteles de Halloween, disfraces, reposterías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos tenemos que dar un baño de realidad. Nuestros murciélagos, el 70%, 1200 especies, el 70% son insectívoros. El murciélago más pequeño que tenemos, que pesa entre 4 y 7 gramos, tiene la capacidad de comer 600 insectos en una hora. Los de superior hasta 1200 insectos en una hora. Los mejores controladores de plagas de insectos que hay en la Tierra. Los frugívoros, dispersadores de semillas por excelencia, se alimentan de frutas, salen por las noches, defecan las semillas y son capaces de regenerar una selva deteriorada, un espacio enorme de cientos de hectáreas de una selva deteriorada en 4 o 5 años. Los polinívoros, muchísimas plantas de los trópicos e incluso muchísimas cactáceas de los desiertos de Estados Unidos no crecerían ni existirían si no es por la función polinizadora de estos murciélagos. Y tampoco conoceríamos al tequila, porque el tequila se saca de él una sustancia que genera un cactus que se llama ágave y solamente lo polinizan los murciélagos de noche. Y por fin hablamos de los hematófagos. Solamente de los 1200 murciélagos solamente hay 3 que se alimentan de sangre. Bueno, pues la sangre, la saliva de los murciélagos tiene un enzima anticoagulante que se está empezando a poner en medicamentos con un resultado extraordinario para tratar ictus, para tratar coágulos y para tratar paros cardíacos. Entonces, mi mensaje como investigador: está muy bien llevar a todas las criaturas dentro de un compendio de celebración, misterio, miedo y demás, pero hay que tener mucho cuidado porque puede significar también la desaparición de sus poblaciones. Muchas gracias. Nos ha quedado claro la importancia que tiene Batman, sobre todo, ¿no? Más allá de la labor que hacen en el mundo todo tipo de murciélagos. Salvador total, efectivamente. Bueno, ¿alguna pregunta para Javier? Supongo que sí, ¿no? Porque en Cantabria tenemos 25 especies. Puede que haya 26. Está en fase de estudio. Tamaño pequeño todo. El tamaño es pequeño. Tenemos una especie que de punta de ala a punta de ala mide 50 centímetros. Es la más grande que tenemos. Y si la ves te acojonas. Pero bueno, ellos se alimentan de insectos y pasan de nosotros olímpicamente. Los murciélagos en todos los sitios. En todos los sitios menos los superpoblados como estos. Pero donde más se localizan es en las experiencias que tengo yo en localizaciones, en las riberas de ríos, en las que hay arbolado bastante. ¿Por qué? Porque hay muchísimos insectos. Ellos van a buscar insectos y van a lugares donde hay insectos. También podemos verles volando en las farolas, porque lo que os contaba antes del tema de las brujas, hacían sus hogueras en sus celebraciones y llegaban los insectos, llegaban los murciélagos. Y aquí las farolas lo mismo. Las farolas de luz amarilla atraen a muchísimas polillas y muchísimos murciélagos cazan en ellas. Pero también hay murciélagos que son lucífugos, o sea, que huyen de la luz. Y quiero comentaros que los murciélagos ven perfectamente, en visión dicromática, ven en blanco y negro. Siempre pensando que no. Sí, no son ciegos, ven extraordinariamente bien.
Y los frugívoros distinguen los frugívoros que hemos visto antes distinguen la luz ultravioleta porque así ven los colores de las frutas. Y os dais cuenta, la mayoría de las frutas tropicales tienen unos coloridos muy vivos. Pues allí van ellos. ¿Aquí existen en Cantabria? ¿Cuál? Los frugívoros. No, son tropicales solamente. Aquí en Cantabria, en España, en Europa, todos son insectívoros. Entonces lo que se dice es que los murciélagos son ciegos y se guían por el oído. No. Los murciélagos han cogido un nicho de caza por la evolución, que es la noche. Entonces, pues es un poquito como las ballenas debajo del agua, tienen un sistema de sonar. Ellos emiten unos pulsos y esos pulsos, cuando rebotan en una presa o cuando rebotan en un obstáculo, llega un eco. Entonces ellos tienen una membrana timpánica que determinan según la vibración que tenga si se trata de una presa o si se trata de un obstáculo. Vuelan rápido. 60 kilómetros por hora o así pueden alcanzar. No están adaptados todavía como los marapatines urbanos. No, y les hay de más, les hay que vuelan más alto, pero habitualmente 60 kilómetros por hora. ¿Alguna pregunta más? Que creo que es un tema que ha despertado interés. ¿Como los gatos que ven casi igual de día que de noche? O ven ¿Los gatos? Sí, los gatos ven como casi parecidos, ¿no? De día y de noche. No tengo conocimiento de la vista de los gatos. Casi igual de bien. Los murciélagos tienen una vista buena. Ellos, es más, nosotros, dentro del grupo en el que estoy, nosotros ponemos redes para capturarles y luego hacer estudios moleculares de ellos. Enviamos pequeñas biopsias para determinar qué enfermedades pueden tener, si pueden ser especies que se solapan, que se cree que es una, pero resulta que son dos especies, etcétera, etcétera. Entonces, pues, ellos, si hay un poquito de luz, y lo que hablaba antes con mis compañeros, mis amigos, que hay demasiada contaminación lumínica, ellos ven las redes, yo he visto cómo ven las redes y dan media vuelta y se da la... Cuando caen en las redes es que están muy despistados. Sí lo ven, sí. Sí. Has dicho que el 70% son insectívoros. Insectívoros, sí. Insectívoros son el 70%. Y Luego luego un 20% son frugívoros y nectarívoros, y el resto son carnívoros que se alimentan de ratones, de otros murciélagos y de aves, ranas. También les hay exclusivamente piscívoros, hay 2 o 3 especies que vuelan a ras de agua con las garras metidas en el agua así, y cuando detectan un pez cierran y se le llevan a la boca, curiosamente. Tenemos aquí una especie que creemos que lo hace, pero habitualmente todas estas especies de las que estoy hablando son especies tropicales. Cuidado en leer la calle si nos encontramos alguno. Sí, no le piséis, ni le matéis, que ya vi lo buenos que son. De verdad. Yo les llevo una casa. Antes de que se nos vaya de las manos, vamos con la última integrante de la parrilla de esta noche. Completamos iba a hacer una comparación con el argot taurino, pero igual no es la zona más apropiada tampoco para hacerlo. Con lo cual nos vamos a decantar por la historia del arte, la ilustración. Son las 2 materias en las que es profesional nuestra siguiente invitada, Irma Vine, que, bueno, aprovecho para recomendar también este fin de semana en Astillero se celebran las segundas jornadas de cómic. Importante, si alguien es amigo de esta cultura alternativa o la narración de la vida gráfica, es un buen momento. Ella nos va a hablar un poco de algo que ya hemos podido ir percibiendo durante toda la noche, que es cómo hemos ido asimilando la figura o el imaginario de Halloween hasta el día de hoy. Porque yo, por ejemplo, tengo que confesar que ayer he ido a hacer la compra a un supermercado y todas las cajeras y cajeros estaban vestidos para la ocasión. Desde la monja hasta un vampiro, había de todo. Pues ese imaginario colectivo, supongo que es un poco el argumento sobre el que nos va a hablar ella, pero también se ha movido en la viñeta de la ilustración gráfica, ¿no? Ahí sí. Bueno, pues Irma Vine, un aplauso para ella. Cuando quieras. Bueno, pues otra vez ha pasado octubre, hemos estado rodeados de monstruos, de vampiros, de calabazas, de todo,
La palabra Halloween, como hemos dicho ya antes, en realidad viene de la palabra All Hallows Evening, ¿no? Pero es muchísimo más antiguo que lo que es la tradición de tallar este tipo de caras así tan siniestras en las calabazas. En la noche de Samaín, las fronteras entre los vivos y los muertos se hacen muchísimo más pequeñas. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se experimenta los espíritus? ¿Cómo pueden ir por el mundo terrenal? Este tipo de luces son los fogofacos, que en realidad hoy sabemos que son pequeñas bolsas de gas que se prenden cuando se oxidan y bueno, pues generan estas luces. Pero antiguamente estas lanterns se llamaban, realmente no sabían muy bien qué eran y generaron muchísimas leyendas, como la de Stingy Jack, que era un hombre que una noche salió a beber y salió a beber con el demonio. Y como después de muchos tragos se había puesto un poco piripi, pues no quería pagar y convenció al demonio para que se convirtiera en moneda. Se metió al demonio moneda en el bolsillo junto a una cruz de plata para que no se volviera a convertir en demonio. Pero al final este le convenció y pudo salir, ¿no? Pero a cambio de que nunca enviara su alma al infierno. Entonces, bueno, al final, cuando Stingy Jack murió, no le dejaron entrar al cielo, ni tampoco al infierno, por la promesa que había dicho. Y entonces lo condenaron a caminar vagando por la tierra en la oscuridad. Pero el diablo, que encima es un poco bueno, le mandó un ascua para que pudiera ver por la noche en el camino oscuro, ¿no? O sea, en la nada, por decirlo de alguna manera. Y él creó dentro de un nabo una lámpara para poder meter la linterna, ¿no? El ascua. Esto, en el siglo XVII, los irlandeses y los escoceses ponían este tipo de lámparas en las puertas para evitar que las almas perdidas y los espíritus malignos pasaran por su puerta. Realmente, lo que nosotros tenemos hoy en día es las calabazas, que más que nada vienen de Estados Unidos, pero no llegó a Estados Unidos hasta el siglo XIX, cuando los irlandeses emigraron para allá, ¿no? Y bueno, una referencia gráfica que tenemos de las primeras con respecto a la calabaza es de Washington Irving, este cuento de Sleepy Hollow, que bueno, pues aún habla de la calabaza como la cabeza del personaje del jinete sin cabeza. Y hasta hoy en día, imaginaros que no es que ha seguido, sino que se ha expandido por todo el mundo, ¿no? Así que, maravillosa calabaza, gracias a estas linternas, la estética de lo que es el Halloween hoy en día es todo negro y naranja, ya sabemos por qué es, ¿no? Además se ha ilustrado en muchísimos tipos de ilustración, con técnicas, con estilos, o sea que, bueno, ya sabemos un poco qué va. Y hablando un poco en cuanto a historia, tenemos la Ladies Home Journal, es una revista que se publicó en 1883 el primer número, y en 1905 se hizo esta portada de un ilustrador que tomó referencias de las chicas de Gibson, de Charles Dana Gibson, en las que hay unas universitarias que llevan la famosa calabaza pues la lamparita de calabaza, ¿no? También en principios del siglo XX estas postales se enviaban como si fuéramos la mensajería de hoy en día, ¿no? Pero estas ilustraciones eran niños adorables, calabazas gorditas, todavía había esta estética. Y bueno, duró esto más o menos hasta 1918. A posteriori, en los años 30, se comenzó a generar toda esta estética de adornos y juegos de mesa que hasta hoy en día lo podemos llegar a comprar porque es la empresa Beasley Company, lo sigue produciendo. Y bueno, más que nunca hoy que se lleva todo lo vintage, pues esto nos súper encanta, ¿no? Bueno, a mí me súper encanta. Pero bueno, y luego pues pasamos, ahora veréis, en la época de los 50, seguimos, hay algunos libros, álbumes ilustrados en los que hay un manual de cómo hacer en familia, qué bonito, una calabaza, una lámpara de calabaza, es todo súper adorable, ¿no? Un libro para prelectores, ¿no? Por decirlo de alguna manera, un álbum ilustrado, pero está en los años 50 el otro campo. Chan chan, ahora veréis, las pin-up, ¿no? Donald Rust era un pintor que tiene de óleo que tiene como 850 imágenes de mujeres pin-up y cómo no iba a hacer algunas imágenes dedicadas a lo que es el Halloween con estas mujeres tan exuberantes, bueno, pues en naranjas y negros y cómo no, pues estas miradas un poquito lascivas de las calabazas. En los años 60, mirad cómo cambia totalmente la ilustración, ya son líneas más conceptuales, con tintas mucho más planas. Esto no es una historia sobre la calabaza, pero sí que quería que vierais que la bruja y los gatos también es un personaje súper importante del Halloween y seguimos siempre con los mismos colores que son los que hoy por hoy pues, tenemos en referencia. Años 70, se publica The Halloween Tree, y el ilustrador es, bueno, no me acuerdo el nombre, un ilustrador italiano que, bueno, pues como veréis aquí la ilustración cambia ya, prácticamente es libre y no hay ningún parámetro a seguir, ¿no? Llegamos a los años 80, el personaje este que se llama Katy Kinney fue un personaje de cómic que se generó en 1945
Y que bueno, fijaos, se ha jurado que estas portadas son de los años 80 y cómo no, un ídolo norteamericano, personaje de cómic de la moda y del pin-up, pues vuelven a salir otra vez las calabazas, ¿no? Tiene una estética también muy de superhéroe. Esto es una portada de un grupo de heavy metal del 98, que bueno, rompió mogollón la estética de sus ilustraciones, y sobre todo tenemos a esta mujer tan sexualizada, rodeada de calabazas, pero bueno, aquí vemos también lo que es la influencia ya del arte digital que nos da estos resultados. Y esto pues es un poco para... Hoy en día ya leemos información en el periódico, todo lo vemos en internet, y de vez en cuando encontramos estas viñetas para sacarnos de este aburrimiento rutinario que tenemos, ¿no? De vez en cuando una sonrisa, ¿no? Un chiste, con también una técnica digital pues muy dispar. Y para ir acabando, pues que sepáis que los Vengadores también tienen miedo en Halloween. Ayer mismo se publicó un número sobre una especial de 5 historias de los Vengadores, y bueno, aquí lo que quería remarcar un poco novedoso es que se trata un tema antiguo o tradicional, que son las calabazas, en un dibujo de primer plano con las caras talladas de los propios Vengadores. Son 5 historias de terror súper guays, yo tengo muchas ganas de leerlas. ¡Ay! ¿Y cómo nos vamos a despedir? Bueno, pues con los Simpsons. No es algo actual, sino algo que nos ha acompañado prácticamente a todos los que estamos aquí. Y queremos a nuestro querido Ralph, que bueno, Ralph con su cestita de calabaza. Y quería, pues nada, despedirme, daros las gracias y deciros, como dice Ralph, que sois especiales. Preguntas para Inma sobre las calabazas. Era el 1, 2, 3, ¿no? Cuando teníamos una calabaza. O cuando suspendías, te daban una calabaza. Cuando no se presentaba la novia. Te han dado calabazas. Que fuera novia. Sí, sí. Vamos, chicos. Lo has hecho muy bien. Lo has hecho muy bien. Inma, muchas gracias. Bueno, han pasado 6 rockstars por aquí. El evento de hoy se acerca a su fin. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Agradecemos al Café Ópera, un aplauso por favor por acogernos. Hay que hacer mención al equipo, porque no todos somos los que estamos aquí presentes. Tenemos a Joni y a Carlos, que están en casa, quizás viéndonos, quizás cuidando del bebé o cambiando pañales. Pues pasamos. Tenemos aquí un aplauso para el técnico, por favor. Esto lo está grabando un clown, ¿no? Podríamos decir, Alberto. Carmen, que ya está por aquí, es la que ha hecho el póster. Por favor, Carmen, un aplauso. Y como los Vengadores Spider-Man, tenemos una incorporación que es Luis, y es el que lo está transmitiendo por streaming en el YouTube y en Facebook, ¿no? Un aplauso para Luis, por favor. Bueno, decir que Pecha Kucha, según la ciudad, hay veces que se hace pagar a la gente, porque la idea es colaborar de una forma, bueno, lo más inocente posible para que se siga produciendo en diferentes ciudades, lo que es la página web principalmente. Si tenéis ideas para buscar algún patrocinador o algún tipo de forma para conseguir dinero, la idea es más o menos €1 por persona. Esas ideas son bienvenidas. Hemos pensado en cervezas, en lo que se nos ocurra, calabazas, habrá que ver. Tenéis Facebook, tenéis Twitter, tenéis las redes, tenéis WhatsApp. Nos tenéis aquí durante un rato mientras recojamos para que nos deis vuestra opinión, lo bueno, lo malo, lo mejor y lo peor. Espero que os haya gustado. Y yo creo que ya cerramos aquí con las partes sociales. No sin antes decir, es verdad que se me olvida, solemos hacer al final de cada Pecha Kucha una foto con todos los que estamos aquí presentes. Así que antes de marchar, aquí nos ponemos, ¿no, Fer? Sí. Os pediremos, por favor, a los que queráis, aquí no obligamos a nadie, que vengáis para acá cuando ya acabe de hablar para hacer una foto familiar.
Esta es la 7ª edición de Pechacucha y cada vez somos, yo creo que más personas que conocemos esta familia. Así que pues, lo dicho, muchas gracias. Y nada, esperamos veros a vosotros y a más gente en la próxima edición. Ahora, por favor, si venís acerca... Un momento. Ah, un momento. También foto en directo. Un Ah, selfie de estos. Foto en directo, esto es nuevo. Esto se puede hacer, si no lo tiro, y que se vea todo el público. Chicos, para allá. Todo apunta a la gente. ¿Y Fer lo sabe? Selfie, no, es que si es un selfie se puede hasta la cima. Y seguir a Pechacucha o algo, ¿no? ¿Hay que ir a Pechacucha o...? Espera un poco que Pechacucha. Sí. Bueno, ¿se los ve? Sí, a la mayoría. Se te ve a ti. Espera, esto se arregla así. Segunda copa. ¿Está todo el mundo ahí? Sí. Bueno, cuando digamos 3, todos gritamos Pechacucha, a la de 3, ¿vale? No sale.